Ahora sí vamos a darle paso a nuestro gran amigo y colaborador, el periodista internacionalista Juan Cruz Castiñeiras. Muy buenas noches, Juan Cruz. Gracias por este contacto. Bienvenido a Muy Hora buenas 7. noches, Miguel. Siempre es un honor estar en tu programa. A ver, Juan Cruz, te voy a rogar porque el modelo de, como tú sabes, el modelo de elecciones primarias en Perú es muy similar, si es que lo aplicamos de aquí a 2 años, es muy similar al modelo Argentina. Que nos expliques, por ejemplo, cuál es la importancia de las elecciones primarias en Argentina, qué significa este triunfo que toda América comienza de Milei, un político liberal, economista, por cierto, pero con actitudes muy particulares. Algunos dicen más de cantante de rock que de político. A ver, ¿qué nos comentas tú al respecto? Primero, haciéndonos una explicación, como tú sabes, didáctica para que todos podamos entender cómo funcionan esas primarias, a dónde conduce, porque las elecciones en Argentina todavía ni en primera vuelta se han desarrollado. Bueno, primero las elecciones se llaman PASO, que es primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Como la palabra lo dice, el voto es obligatorio, salvo los que se encuentran a 500 kilómetros del lugar de votación y los que viven en el exterior que no pueden participar en las primarias. Si yo soy afiliado al partido A, puedo votar en la primaria entre los candidatos del partido B. No es obligatorio que el afiliado vote al candidato de su partido. Esto es algo que llama la atención. A diferencia de las internas partidarias, que era un afiliado, un voto, acá cualquier ciudadano argentino o extranjero nacionalizado con residencia, depende de la categoría, puede votar a cualquier candidato en la interna de un partido. Yo no puedo votar a un candidato kirchnerista en la interna y un candidato macrista en la interna. Yo, sin ser kirchnerista y sin ser macrista, puedo escoger el candidato de mi preferencia. Digo kirchnerismo y macrismo porque el kirchnerismo gobierna y hubo dos candidatos, dos precandidatos, como se tiene que llamar. Sergio Massa, el ministro de Economía, y Juan Grabois, que es un dirigente social. En esa interna dentro del kirchnerismo ganó el ministro de Economía, Sergio Massa. En el macrismo, la interna se dio entre el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que sería el alcalde de la ciudad capital, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del partido de Macri, del partido PRO, que fue la ex ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich. Y ahí ganó Patricia Bullrich. En otro partido, en otro frente electoral llamado La Libertad Avanza, el único candidato que se presentó es Javier Milei, que resultó ser el candidato más votado individualmente. En segundo lugar, el candidato más votado individualmente fue Sergio Massa, el actual candidato del oficialismo, el ministro de Economía, y en tercer lugar, la señora Patricia Bullrich. Para ser candidato a presidente, en este caso, en la categoría presidente, hay que pasar el 1,5 del padrón electoral, el 1,5 que muchos candidatos no pasaron. Recordemos que los que superaron el umbral del 1,5, el candidato kirchnerista Sergio Massa, la candidata macrista Patricia Bullrich, el candidato liberal Javier Milei, un candidato peronista del interior que se llama Juan Schiaretti, que fue gobernador de la provincia de Córdoba, una de las provincias más importantes de nuestro país. Y en quinto lugar pasó un candidato de izquierda, que no sé ni el nombre ni tampoco me interesa, porque no tiene chance, quizás meterán 1 o 2 diputados. Básicamente, la gracia, por así llamarlo, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es que se depuran los candidatos. Hubieron varios precandidatos a presidente y ahora solamente quedan los 5 mencionados. Un candidato de izquierda, un liberal, un peronista del interior del país, un kirchnerista y una macrista. Entre los 5 candidatos solamente hay una mujer que es la señora Bullrich. Esto en líneas generales es el origen de las PASO. A diferencia de Perú y de otros países de la región, no hay papeleta electoral que uno marca el candidato de su preferencia.
cada partido se ve obligado a imprimir boletas electorales. Por eso a veces hay denuncia de que roban boletas y uno cuando entra al cuarto oscuro no ve las boletas de todos los candidatos. Esta es una gran diferencia, que esto también genera muchísimo dinero, porque los partidos se ven obligados a imprimir el doble o el triple de boletas porque se necesita reposición en el caso de faltantes. Por ejemplo, Juan Cruz, el voto de hoy, como tú decías, no es decisivo para el voto de octubre. Puede haber sido también un voto pasional, emotivo de la gente, por ejemplo, para dar un llamado de atención al oficialismo, esta aparente victoria de bordeando el 30% de Javier Milei. Se podría decir que es una encuesta más seria, porque la gente acudió a la urna, no es una encuesta de opinión, sino que la gente fue a votar. Se podría decir que el país está fragmentado en tres partes. Milei sacó más del 30%, el macrismo en sus dos candidatos sacó alrededor de un 30%, y el kirchnerismo también se podría decir que hay tres tercios bien marcados. Milei como candidato liberal, el macrismo con la candidata que ganó Burrich y el kirchnerismo con el candidato que ganó Sergio Massa, lo que da a suponer que va a haber segunda vuelta, salvo que un candidato supere los 45% y que haya una diferencia de un 10%, cosa que es muy difícil que ocurra. Yo pienso que Milei alcanzó un techo. ¿Qué garantías hay que la gente que no votó a Milei lo haga en octubre? Milei representa el voto bronca, porque tú pusiste un video que parecería un meme si uno lo cuenta, decir que va a reducir ministerios, y ministerios tan importantes, por ejemplo, como el Ministerio de Salud. Preocuparse por la salud de los ciudadanos no es algo menor, y esto lo tiene que hacer el Estado, porque el ciudadano paga los impuestos, le pagamos al Estado para que nos dé seguridad, salud y educación. Y este es terminar con el Ministerio de, de Cultura, y la cultura va enlazada con la educación. Dice terminar con el Ministerio de Trabajo, si bien los máximos generadores de trabajo es el sector privado, el sector público tiene que mediar para que no exista explotación de los malos empresarios hacia la clase trabajadora. Y los sindicatos con el Ministerio de Trabajo y el sector empresarial fijan las paritarias, el aumento y la protección del trabajador. O sea, esto es un disparate. Mucha gente votó a Milei como una bronca al sistema político, como salvando las distancias por un tema ideológico. Muchos peruanos votaron a Castillo como el candidato fuera de la política, el outsider, el hombre antisistema. Y esto es muy dañino. Ustedes allá en Perú saben por qué. Poner a alguien que se opone a todo y a veces con mucho fundamento no sirve. Hay que buscar propuestas concretas y la crisis política se resuelve con más y con mejor política, no con alguien que critique al sistema político y alguien que tenga un discurso de odio y un discurso soberbio diciendo que la única oposición es él. Gane quien gane, se va a tener que sentar a dialogar, no a negociar, por lo menos a dialogar con todos los sectores, con el kirchnerismo, con el macrismo, con el peronismo, con la izquierda, con los liberales. El general Perón, nuestro gran líder, decía, a los problemas los arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Y a veces Milei piensa que es un líder mesiánico. Y el mesianismo en política es muy malo y muy peligroso, por cierto. Un liberal es un anarquista de derecha y yo comenzaba a decir, es un rockero, es un tipo que maneja el lenguaje que la gente quiere escuchar, es un nacionalista al estilo Hitler, ha dicho Manuel López Obrador, es un hombre que, por ejemplo, en sus discursos, y yo lo he escuchado en varios mensajes que él ha lanzado, y gusta mucho no de enfrentar a la izquierda ideológicamente, sino de hablar, por ejemplo, de zurdos de mierda, la vamos a derrotar, un lenguaje también bastante agresivo que puede terminar también convulsionando la zona,
¿Cuál sería tu análisis así Un como lenguaje periodista e violento e investigador? indigno, no solo de un candidato presidencial, sino de un diputado nacional. Milei es diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una autoridad política, aunque él diga que no lo es. Él es una autoridad política y es uno de los 257 diputados. Yo digo, la gente que votó a Milei, ¿qué propuestas concretas presentó o qué ley aprobó como diputado? La gente no lo sabe. Él hace 2 años que es diputado, no es un paracaidista. Y a veces se necesita gente experimentada, sobre todo para cargos tan importantes como la presidencia de la República. Hay Milei para todas las opciones, es un candidato a la carta. A mí me gusta mucho de Milei que dice que está en contra del aborto, yo también lo estoy, tú también, somos personas de fe, pero también dice que él no se opondría a la venta de órganos ni si un padre quiere vender un niño. Esto es contradictorio. O uno está con la familia y con la vida o le da lo mismo. Hay Milei para todos los gustos y no es así. No es un candidato serio a mi modo de ver, sino que representa la indignación, con razón por cierto, de muchos sectores hacia la clase política. Pero la mejora de la política, de la institucionalidad y de la democracia tiene que venir de la política. Milei, antes de ser diputado, era un economista mediático, un analista, pero no tiene la experiencia política para ser presidente. Recordemos que Macri, aunque hizo un gobierno mediocre, él había sido jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante 8 años, 2 mandatos, y presidente de Boca. Y tú sabes que en el fútbol es como presidir una ciudad, un gobierno, ser presidente de uno de los clubes más importantes del mundo genera una experiencia. Yo no soy de Boca, pero reconozco que es un equipo muy grande a nivel mundial. Lo mismo Néstor Kirchner, antes de ser presidente, fue intendente de Santa Cruz, en Santa Cruz, en Río Gallegos, y gobernador provincial. En cambio, Milei solamente tiene 2 años de experiencia en el Estado, en este caso en el poder legislativo, que es un poder colegiado. Es uno de los 257 diputados. En este caso, veo que es un voto más de indignación que de propuestas. ¿Qué tendría que hacer el macrismo para jalar los votos excesivamente pasionales que en este momento tiene el candidato Milei? ¿Y qué tendría que hacer el kirchnerismo para, no sé si es el término, para desmembrarse de un poco del oficialismo y poder repuntar y pasar a la segunda vuelta? Porque entiendo que a la segunda vuelta pasan dos, ¿no es cierto? El primero y el segundo. Así es. La hipotética segunda vuelta sería en el mes de noviembre y la primera vuelta en el mes de octubre. Es fácil. ¿Qué tendría que hacer el kirchnerismo? Tendría que gobernar bien o empezar a gobernar. Igual la gente no es idiota, porque el gobierno de Alberto Fernández tiene más de 3 años y medio. Por más que haga un gobierno maravilloso de acá a 2 meses, la gente tiene que ser consciente que este gobierno es un gobierno miserable, mediocre, un gobierno que va en contra de los intereses de la gente. Y el macrismo lo que tendría, primero, un mea culpa, reconocer los errores que cometieron, que de hecho los cometieron, buscar el diálogo, sobre todo poder hablarles a los que no fueron a votar, porque hubo mucho ausentismo. Convencer a esta gente desilusionada, esta gente que le da la espalda a la política, ¿por qué tiene que ir a votar? Entre un gobierno que está fracasando, un candidato como Milei, que es un salto al vacío, un salto a la piscina, que para mí esta piscina no tiene agua, para mí la mejor opción, o mejor dicho, la menos mala, es el macrismo representado por la señora Burri. Burri, lamentablemente, cosa que condeno a ella como candidata, fue parte de una organización armada en Argentina, los Montoneros, hace 50 años, en la década del 70. Pero ella ha evolucionado. Ella hoy defiende la democracia y la república, a diferencia de candidatos que tuvieron un pasado
en la lucha armada, como Mujica en Uruguay o Petro en Colombia, ella reconoce que cayó el muro de Berlín, que ha cambiado el mundo, no sigue con estas ideas erróneas que tuvo en su juventud. Hay que ver qué pasa, está todo muy peleado. Uno no podría apostar a un resultado, pero lo que se podría avisorar es que va a haber una segunda vuelta. Y pienso que en esta segunda vuelta va a pasar Milei porque ganó la primera, no creo que pierda voto, tampoco creo que sume mucho, y macrismo, porque el kirchnerismo, lamentablemente para ellos, no pueden remontar la elección. Recordemos que en muchas elecciones provinciales el oficialismo, el kirchnerismo ha perdido, incluso en la provincia de Santa Cruz, que si bien electoralmente no tiene mucha significancia, es el bastión del kirchnerismo. Ahí salió Néstor Kirchner, que fue intendente de la ciudad de Río Gallegos, gobernador de la provincia, y Cristina Fernández de Kirchner hizo casi toda su carrera política representando a Santa Cruz como diputada nacional y como senadora nacional. Así que yo avisoro un final abierto entre el macrismo y Milei. Entre para terminar, Juan Patricia Cruz, Bullrich y Milei. para terminar por hoy, quizá siendo un poco atarama, quizá, ¿qué podría pasar con Argentina si en primera o segunda vuelta, como fuera, el presidente finalmente elegido es el señor Javier Milei? ¿Qué crees tú que podría ocurrir? Sí, uno cree, porque ojalá que si gana Milei o gana Bullrich o gana Massa, sean los mejores gobernantes, cosa que lo dudo. Lo de Milei, primero no tiene un partido sólido, es el voto de Milei, a diferencia del macrismo que salió con los radicales, y los radicales tienen bases a lo largo y a lo ancho de Argentina, al igual que la estructura del Partido Justicialista, que la tiene el kirchnerismo. O sea, hay que ver si Milei primero tiene los cuadros técnicos para gobernar la Argentina. Y Milei, como tú decías al comienzo, con un discurso agresivo, ¿cómo puede hacer un presidente para sentar en una mesa de diálogo a la oposición? Yo pienso que se le va a complicar bastante a Milei, a diferencia del macrismo, que ya ha gobernado y ya tiene su gente, hizo pésima gestión, no tan mala como el kirchnerismo, pero tanto uno como el otro, kirchnerista o macrista, ya saben gobernar, aunque no lo hayan hecho con gran lucidez ni brillantez. El señor Milei no tiene los cuadros suficientes, ni siquiera el armado en diferentes provincias, por más que haya ganado allí. Recordemos que las elecciones provinciales en meses pasados los candidatos de Milei han perdido, así que hasta ahora no se sabe qué puede pasar con Milei. El tema, gane quien gane, va a tener un gran problema para resolver, que es la gran crisis económica que vive nuestro país. Muchísimas gracias, Miguel. Esperemos poder seguir dialogando de lo que ocurre en Argentina, que seguramente, para mal o para bien, va a tener repercusiones en nuestra América. Claro que sí, Juan Cruz, gracias por este análisis, gracias por la verdad, por la pasión que le pones para explicar las cosas. Y cierto, ocurra lo que ocurra, va a tener repercusión para América, como han tenido muchas de las situaciones en los diferentes países y como lo pueden tener las convulsionadas elecciones en Ecuador de este domingo, ¿no? Gracias, un gran abrazo y por supuesto seguimos conversando como todos los días. Muy buenas noches, bendiciones. Muchísimas gracias, que viva el Perú.